Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Nuevamente el programa Hablando Claro de las Organizaciones. Está con ustedes Francisco Contreras y nos acompaña hoy una invitada especial. Alguien que conozco profesionalmente, para mí es alguien muy valioso en la parte profesional. Está con nosotros la maestra en Derecho Fiscal, Yenber Acosta Belmont. Yenber es contador público por la UNITEC, tiene una especialidad en Derecho Fiscal y una maestría en Derecho Fiscal. Actualmente es socio activo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, articulista en la revista de Punto de Encuentro, socia de la firma AC Buró en el área de auditoría de estados financieros para efectos fiscales, de seguridad social y de impuestos estatales. Y Enver es un especialista en todo el concepto de aseguramiento de información. Y hoy nos quiere platicar acerca del aguinaldo. Ya venimos, estamos en fechas de tener que determinarlo, de pagarlo, aguinaldo 2023, pero también nos va a platicar un poco sobre la reforma que se está proponiendo para incrementar el aguinaldo al doble para el ejercicio 2014 y posteriores. Y Enver, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Francisco. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que ya algunas entidades adelantaron en aguinaldo, hablando sobre todo del sector gobierno. Ya ves que ellos sí están privilegiados y tienen 40 días, no como en el sector privado. Es exactamente, ¿no? Pero fíjate que en esta parte del sector gobierno tienes una particularidad, ¿no? Es que te dan 20 y 20 posterior al inicio, me parece que en enero, ¿no? No, Y, fíjate que para este año ellos lo tenían que haber entregado la primera parte antes del 13 de noviembre y la siguiente ya se va para enero. y la siguiente ya se va para enero, perfecto. Muchísimas gracias. Oye, Enver, tú sabes que el canal busca esta parte de la promoción de la lectura. Y pues Ujú. bueno, ya te habíamos pedido de favor, si nos puedes recomendar un libro y por qué. Mira, yo me voy a salir un poquito del contexto de la materia. Siempre solemos recomendar libros de los que nos dedicamos. A mí me gusta mucho la historia, tanto la universal como la de México. Y decidí recomendar un libro bibliográfico, llamémoslo así, que es de Winston Churchill. Winston Churchill fue ministro de Inglaterra 2 veces, le tocó una época difícil por la invasión nazi. Y lo que destaca de este personaje, desde mi punto de vista, es que aunque fue político, también tenía sus hobbies. Era pintor, fue corresponsal de guerra, ganó el Premio Nobel de Literatura. Y lo que creo que puede destacar en su momento, en épocas difíciles de esa nación, fue que supo transmitir un mensaje para mantener el ánimo en la sociedad, en ese país. Tan es así que lo puedo considerar un buen orador y es lo que necesitamos en la actualidad, saber transmitir el mensaje correcto para poder obtener los objetivos y llegar a las metas que se necesitan. Ya en este caso fue a nivel país, esto lo podemos ver a nivel organización, a nivel familia si de en algún punto, pero la comunicación siempre tiene que ser efectiva. Oye, muchísimas gracias, te agradecemos esta parte. Qué bueno que te sales del contexto y del cuadro contable. Me da mucho gusto, qué bueno que nos puedas recomendar este libro. Sin duda, el libro, como bien lo dice, ¿no? Un luchador incansable, Winston Churchill. Mucho que aprender de este personaje, le tocaron momentos muy complejos, como bien lo comentas. Y te agradezco la recomendación, ya me estaré poniendo en contacto contigo para decirte cuando lo haya yo leído y pues bueno, platicar qué tanto podemos comentar de esta lectura. Me parece que, bueno, nos comentaste que era el autor François Kersaudy y de Editorial Ajá, Ateneo, ¿vale? es correcto. Muchísimas gracias por esta recomendación. Bueno, y entrando en materia, Ok, eh, pues, por favor, ayúdanos en este contexto, platícanos quiénes son las personas o cómo se origina el derecho sobre el aguinaldo. fíjate, investigando un poquito, digo, sabemos que el aguinaldo es un regalo. Y sí, cuenta la historia por ahí de que este se originó en Roma,
que era un intercambio de regalos entre amigos en honor a los dioses. ¿Qué es lo que daban? Que era señal de buen augurio, de prosperidad, y regularmente se daba el 1 de enero. Como todo, tiene sus exageraciones, empieza a decaer porque se vuelven abusivos los regalos, se pierde un poquito y se vuelve a retomar en la época medieval. En la época medieval nace más que nada como un origen caritativo, donde, donde se hace esta costumbre en Navidad y tratan de emular las procesiones romanas antiguas. Y a México, ¿cómo llega? En México llega de una forma no curiosa, porque a fin de cuentas fuimos conquistados, y el fray Diego de Soria, que era el titular del convento de San Agustín en Acolman, a través de un escrito del Papa Sixto V, donde le dice, ok, puedes meter la tradición a través de evangelización, y era lo que llamaban las misas navideñas, que curiosamente se impartían del 16 al 24 de diciembre. ¿Y qué es lo que hacían? Poner ciertas escenas navideñas para que la gente comprendiera la religión. Y obviamente para hacerlas más atractivas, pues le metieron luces, bengalas, y el regalo de los aguinaldos, que en cierto sentido son dulces. ¿Qué pasa después? Bueno, si bien es cierto que el aguinaldo no está como tal escrito en la Constitución del 17, es la que le da el parámetro, porque esta Constitución fue la primera en establecer garantías sociales en el mundo. Ya después, con todos los movimientos que se hicieron a nivel mundial de los sindicatos y demás, se plasma en México en lo que es la Ley Federal del Trabajo de 1970. Pero su primer antecedente donde se empezaba a ver el tema del aguinaldo fue con Plutarco Elías Calles en 1927. Después de 30 años, 50 años más o menos, es cuando se promulga la Ley Federal del Trabajo, la que dice quiénes tienen derecho al aguinaldo, cuántos días se les va a dar, porque en este inter solamente este aguinaldo o este regalo se daba en forma voluntaria, no todos los patrones lo daban, no había una estipulación de días tal cual que los obligaran, y había trabajadores que obviamente no recibían este bono o esta ayuda para los gastos de fin de año, que en teoría es para lo cual fue creado, para sustentar esos gastos adicionales. Ok, ok, muy bien. Entonces, hoy tenemos la obligatoriedad de recibir un aguinaldo o de como patrón entregar un aguinaldo a Es todos correcto. aquellos a trabajadores. Digo, en esta parte de los trabajadores que cualquier tipo de perfil que tenga, ¿no? Siempre que exista una subordinación. Es así, ¿no? Entonces, Es correcto. perfecto. ¿Quiénes reciben esos 15 días de aguinaldo, que es únicamente la única ley que marca lo que es aguinaldo, que es la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, que es la que dice que son 15 días y que el cálculo se debe de considerar en el salario básico, en el salario base en el salario base que percibe ordinariamente el trabajador. Ahora, recordemos que hay 3 tipos de bases que la misma Ley Federal del Trabajo nos indica. ¿Por qué? Porque podemos tener comisionistas. ¿Cómo determino su salario diario para poderle pagar el aguinaldo? Tenemos destajistas y que trabajan por unidad o por obra, que se le debe de determinar de otra forma la base. Y obviamente los normales, que son 15 días, que es lo que multiplicamos, los 15 días su salario diario entre 30 días me va a dar un sueldo estimado, y eso lo multiplico por los 15 días de aguinaldo que le corresponde, si es que trabajó el año completo o el ejercicio completo. Cierto. Y si no, sobre la base proporcional, ¿no? Exactamente, sobre la base proporcional. Ahora, no hay que olvidar que tenemos que descontar las incapacidades por enfermedad general.
debemos de contar como parte del aguinaldo lo que son las incapacidades por maternidad. Esas no las podemos descontar, se agregan como día laborado, al igual que el permiso de paternidad para el caso de los hombres. Si tuvieron un riesgo de trabajo, no se descuentan esos días, se consideran que estuvieron activos durante el ejercicio. Ok, ok. Entonces, particularmente, entonces, si yo entré a trabajar posterior del 1 de enero, tengo derecho a recibir el aguinaldo de la forma proporcional. ¿Y si salgo antes del 31 de diciembre también? Sí, claro. Es que También. ten en cuenta, si yo me retiro de la empresa, eh, tengo que tener mi proporción de aguinaldo de los días que trabajé. Muchos empresarios tenemos la idea de que el aguinaldo es del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero ¿cuándo es la fecha límite? La fecha límite es el 20 de diciembre. Ok, Desde mi punto de vista, el periodo por el cual se tiene que tomar a considerar los días que efectivamente trabajó el trabajador es del 19 de diciembre del 2022 al 19 de diciembre de 2023, porque yo lo pago más tardar el día 20. ¿Qué es lo que pasa? Al tomar el año fiscal del 1 de diciembre al 31 de diciembre, muchos proyectan que le voy a pagar todo el año. ok. Y si mi trabajador se va, por ejemplo, el 25 de diciembre, yo ya le pagué esos días. Tendrá que ajustar en su finiquito a lo mejor los días que le pagué de más. Ok, Obviamente es a criterio y claro. de acuerdo a las políticas que se hayan establecido en la empresa, de acuerdo a lo que haya firmado en el contrato el trabajador, si es sindicalizado, si nada más es un contrato privado entre patrón, empresa y hasta ahí. Perfecto. Entonces, digamos, es un efecto de proporcionar 15 días de aguinaldo con respecto a tu salario base, Es hablando, correcto. hablando en cualquiera de los tres términos que nos comentabas, pero proporcional a 365 días laborados. No es siempre una regla específica del 1 de enero al 31 de diciembre. Podemos tomar una establecida del 21 de diciembre del año anterior al 20 de diciembre del año posterior, ¿no? El tema es 19 de diciembre, 19 de diciembre. sí, porque lo pagas el 20. El 20. Entonces, como tal, la obligatoriedad que yo tengo como trabajador, o mejor dicho, el derecho que tengo que recibir como trabajador y la obligatoriedad que tengo como patrón en el caso del aguinaldo es hasta el 20 de diciembre. Oye, y bueno, ¿qué pasa si no me entregan o no entrego el aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre? Bueno, puedes tú pactarlo patrón trabajador, decirle, ¿sabes qué? Aguántame tantito, pero te lo voy a pagar. Sí se puede, siempre y cuando se pacte entre ambas partes. Si no se pacta, te pueden sancionar. No habrá un trabajador que se queje en la Profed y que diga, no recibí mi aguinaldo. El problema va a ser que lo van a sancionar al patrón y la multa del patrón no está nada baja. Estamos hablando que son de 50 UMAS a 5,000 UMAS, que estamos hablando de 5,000 a medio millón, hablando de números cerrados. Entonces, yo no creo que no haya algún patrón que se arriesgue a no pagar el aguinaldo. Sí, totalmente. Pero entonces, como platicabas al principio de la charla, en el caso de los trabajadores gubernamentales o que dependen del Estado, por eso existe la condición de te anticipo 20 días y en enero te pago la diferencia de 20 días. Entonces, el trabajador acepta las condiciones en este supuesto, ¿no? Pero nosotros como trabajadores de particulares, de empresas normales, nosotros que estamos, no pertenecemos al Estado, también podemos llegar a ser una condicionante si es de que se necesitara alargar el periodo, pero tiene que llegar el momento de cumplirse. Sí, claro, Y si sí. no, es lo que nos comentas, ¿no? Que tenemos una sanción de 50 hasta 5,000 UMAS. O sea, realmente es una multa bastante complicada, no es una multa que no se escucha nada fácil, es una multa alta, ¿no? ¿Ya? Y además es por trabajador. Oh, bien, Si de bien, uno te va a doler, ahora si tienes 10, imagínate. claro, claro. Oye, y en el caso del acuerdo, ¿se tendría que firmar algo? ¿Hay alguna necesidad de firmar alguna adenda a tu contrato laboral o solamente a través de alguna circular o cómo podrías hacer o qué recomiendas tú, Ember, para en el caso de que haya algún patrón que por las condiciones económicas actuales dice, oye, necesito aplazar un poco el periodo? ¿Qué necesita ahí el patrón?
Pues yo creo que llegar a un acuerdo y sí asentarlo, sobre todo por protección de ambas partes. Y obviamente, ¿cuál va a ser mi evidencia? Que le entregué un recibo, que firmamos una adenda, un anexo, un papel, y si me llegan a demandar, aquí está su pago, aquí está el acuerdo que hicimos, yo no me lo inventé como patrón, el trabajador estuvo de acuerdo y felices y contentos, ¿no? Y felices y contentos. Es que, fíjate que esta pregunta viene a colación porque no olvidemos que los derechos del trabajador no prescriben, no se pierden. Exacto. Y siempre existe la prueba de cargo para el patrón. O sea, en el caso de que el patrón siempre debe buscar esta parte de protección, ¿no? Oye, no estoy en el supuesto, no puedo pagar, pero entonces tengo que protegerme porque en algún momento lo voy a pagar. Pero la protección va encaminada a este tema que le llaman los abogados como la prueba de cargo. Si alguien se quejara de unos trabajadores, pues tú necesitas demostrar que hubo, o mejor dicho, Que quitarte hubo un la acuerdo. protección. Exactamente, porque si no es lo que le llaman de oficio, ¿no? Ya literalmente estás sancionado por el hecho de que un trabajador se pueda quejar. Entonces no es un Sí. concepto pues muy fácil, ¿no? Oye, Ember, bueno, y platicábamos, ahorita nos platicabas que existen tres tipos de perfiles, ¿no? Cuando existe un trabajador que tiene un sueldo base, pero ejemplo, en el tema de los destajos, ¿no? El tema de trabajo por unidad de obra, por destajo, Ujú, ujú. estos tipos de trabajadores también tienen derecho a percibir aguinaldo, pero ¿y cómo se determina la base de ellos? De ellos, ok. Para el caso de los destajistas, se toma en cuenta, se saca un promedio de todo lo que recibieron durante los últimos 30 días y se divide en esos días para poder sacar el salario base y ya multiplicarlo por los 15 días de aguinaldo o por los 15 días de aguinaldos como tal. Así se sacaría su base. En el caso de los comisionistas es por el año completo, por el año que trabajaron. Igual se saca un promedio y se divide entre los 365 días para poder sacar su base de salario y sacar ahora sí una base de aguinaldo. No Claro. significa que ese aguinaldo le des, ya después sacan los días que efectivamente elaboró y le da su parte proporcional de aguinaldo. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de un salario base de cotización en una parte base, ¿no? Una parte base, Una parte en un base. ejemplo normal, dices, bueno, entonces el salario base que tienes diario por 15 días ese puede ser tu aguinaldo. En el caso de las personas que trabajan por destajo, los destajistas, es un promedio de 30 días. Los últimos 30 días previos al pago del aguinaldo, ese debe de ser el promedio ponderado, debería de ser la base para los 15 días. Pero Así suena es. muy interesante la parte que nos comentas sobre los comisionistas, porque realmente los comisionistas, y No estas tienen un sueldo fijo. no tienen un sueldo fijo, pero en una gráfica mensual, imaginemos que el comisionista puede tener picos con respecto a periodicidades o cíclicos, donde, oye, Ujú. imaginemos un vendedor de productos navideños, ¿no? Seguramente en el periodo de octubre a diciembre eh, trae un incremento importante en sus comisiones, ¿no? Pensando. Ujú. Entonces, por eso es de que debemos de tomar todo el año, no solamente 30 días, sino 365 días promediados, y esa es la base o el sueldo base en el caso de los comisionistas. Interesante, interesante para los comisionistas, ¿no? Claro, muchos pensaríamos que el aguinaldo es a salario diario, entre 7 días, entre 15 días, de acuerdo a lo que me paguen, y vámonos. Pero no, sí hay un tras bambalinas. Para aquellos trabajadores que tienen sueldo fijo y sueldo variable, tienes que determinarlo, la parte proporcional del salario fijo más la parte proporcional del salario variable. Entonces, si no nada más es como, saca el aguinaldo 15 días y vámonos. No, sí tiene su chiste. ¿Es fácil? Sí, pero también tiene su parte analítica. No, y fíjate que yo creo que como empleados estamos acostumbrados a que, pues, tengo un sueldo, tengo un salario, y entonces siempre estimo 15 días de ese salario como aguinaldo. Pero y muchas veces digo, esto pasa, yo creo que allá por Irlanda, por Suecia, no sé, no digo, comúnmente tienes una base menor y esa base menor es la que te hace el acreedor al tema del aguinaldo. Y las comisiones comúnmente no son consideradas, ¿no? Creo que este es un esquema que por ahí, que pues bueno, es arrogante, es complicado,
pero también puede generarse porque no conocemos el cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, esta parte que nos comentas de los comisionistas del promedio ponderado de 365 días sobre la base del sueldo, la base de la comisión y la base, lo que se llama sueldo mixto, pues entonces Ujú. podría ser una muy buena estimación y no solamente la basificada, ¿no? Como en el caso de un sueldo normal o como en el caso del destajista, que bueno, sí tiene un tema de poder promediar durante los últimos 30 días. Entonces, como trabajadores muchas veces no conocemos, ¿no? Y te agradecemos mucho este comentario que nos has aclarado todo con respecto al comisionista, ¿no? Oye, y Enver, entonces, todos los trabajos tienen derecho, ¿no? Todos. Y los eventuales, digo, sabemos que la También, reforma también, también tienen derecho a recibir su aguinaldo. ok. Digo, en esta parte entonces la ley federal del trabajo no tiene una exclusión. Realmente lo No, que tiene es un beneficio siempre destinado hacia los trabajadores y que de alguna forma cualquier tipo de trabajador tiene el derecho a percibir como tal esta siempre y parte. cuando sean subordinados. Esa es la clave, sean subordinados. Ok, y en esta parte, ¿cómo? No sé si nos puedes ampliar un poco más el concepto de De subordinado. subordinación. Se dice que la subordinación es que yo le reporto a alguien. Una. Dos, tengo un lugar de trabajo en específico. Tengo que cumplir cierto horario. No sé, de 8 horas diarias, 48 horas a la semana, de lunes a viernes. eh, tengo una hora de comida. Básicamente eso se entiende por subordinación. Por ejemplo, una persona que trabaja por honorarios no puede tener derecho al aguinaldo. ¿Por qué? Porque no tiene un lugar fijo. Dos, sí le reporta a la mejor a alguien, pero ya es de manera independiente. No está dentro de las oficinas de la empresa diariamente. A lo mejor nada más se presenta una vez, va 2, 3 horas y vámonos. Eso ya no implica una subordinación, ya que si nos vamos a otro esquema, él emite un CFDI de honorarios. Y aquí le emiten un CFDI de nómina, donde dice cuál es mi periodo de trabajo, cuál es mi puesto, me quitan el IMSS, me quitan ISR, a diferencia de un honorario. Ok, ok, ok. Ya empiezo a comprender entonces. La subordinación es que yo estoy supeditado a que alguien me genere primero instrucciones. Y las Así es, instrucciones convienen un objetivo, el cual siempre va a ser evaluado por alguien. Digo, así en es. el caso del honorario, el objetivo de los honorarios es hacer un entregable específico en un periodo específico, ¿no? Digo, yo entiendo un poquito más el concepto de honorario, donde, ejemplo, ¿no? A los contadores nos contratan por hacer una contabilidad, la cual la vamos a entregar el día 10, o en el mejor de los casos, el día 10, y el entregable es entregarte tu balanza de comprobación. Y esto no está supeditado que yo tenga un horario específico contigo, el horario que yo tenga o el horario que yo pueda ejercer para cumplir con el objetivo, ¿no? Así es. Entonces, y en el caso de la subordinación es que tengo un horario, estoy supeditado a una obligación contigo de responder, de acatar las instrucciones y toda esta parte. Entonces, si yo estoy subordinado y cumplo con estas características, ya tengo el derecho del aguinaldo Así es. como tal. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, algo que me dejó inquieto y lo hemos estado platicando previo a esta entrevista, Ienber, que nuevamente te agradezco que hayas aceptado, pero platicábamos un poco de la reforma laboral que sucedió el año pasado con el incremento de los 6 días de vacaciones a los 12 días de vacaciones. Ujú. Y platicábamos el contexto integral, ¿no? Dices, oye, como trabajador, qué padre, como empleador, qué padre, porque esta parte de generar empatía con tus empleados genera mayor permanencia, pertenencia, esto que le llaman de vincularse con el trabajo, ¿no? Y, y me platicabas, ¿no? Oye, pues hay una reforma para 2024 que también involucra el doble, la cuantiosa situación de determinar el doble del aguinaldo. Fíjate que esta Platícanos. reforma ya trae sus añitos. Se ha Ok. vuelto a retomar, se retomó nuevamente en agosto de este año, donde quieren duplicarlo a 30 días, bajo la lógica que hay una discrepancia de días de aguinaldo entre el sector público y el sector privado. Ese es uno de los principales motivos. Sin embargo, digo, como trabajador, qué padre.
pero creo que están dejando un poco de ver la parte del empresario. Estaba leyendo por ahí una encuesta del economista, un análisis del economista, donde decía que el 46% de las grandes empresas ya dan más de 15 días. Pero si nos ponemos a ver cuántas grandes empresas hay en México, realmente no son muchas. La mayoría de las empresas en México son familiares y son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, a ellos sí les pegaría un poco más en su bolsillo. Ahora, no hay que olvidar que ese incremento a 30 días también al trabajador le va a impactar en su retención de impuestos, porque va a aumentar mi base. Eso es por un lado. Por otro lado, hay una parte exenta del aguinaldo, que son 30 días, 30 UMAS, estamos hablando de 3,000 pesos aproximadamente. La diferencia que me vote me va a generar impuesto. El trabajador posiblemente reciba menos. Si recibía 15,000 pesos de aguinaldo, ejemplo, si me aumentan al aguinaldo van a ser 30,000. De esos 30,000, le quito 3,000 pesos que están exentos de pago de impuesto, mi base va a ser de 27. ¿Cuánto me va a descontar ahora de esos de 27? Tampoco creo que se ha visto esa parte o no la ha visualizado ni el trabajador. El patrón yo creo que sí está más consciente de cuánto le va a impactar, porque además no hay que olvidar que para efectos de ISR me impacta. Para efectos de mi integración del salario base de cotización, para efectos de IMSS, también va a incrementar y va a incrementar mi pago de cuotas al seguro. Entonces, creo yo que sí hay que analizarla, así como analizamos las vacaciones que se aumentaron, qué impacto va a tener en el empresario. Y no, y bueno, se cree también que sí va a pasar o se va a retomar para 2024. Aún no han dicho más, pero sí existe la posibilidad de que se vuelva a retomar esta reforma. Claro. Fíjate que esta parte, tú que estás en la línea de batalla de la asesoría, la consultoría, qué bueno que lo comentas así tan claro. Digo, este tipo de reformas hay que verlas de forma así integral, ¿no? Yo creo que aquí el único beneficiado, y es un comentario totalmente personal, profesional, el único beneficiario es el gobierno, porque el sueldo o la parte de los sueldos y salarios y todos los empleados es un nicho cautivo que tiene el gobierno en la parte de contribución. Es decir, el trabajador hace su trabajo, hace su esfuerzo y el patrón tiene la obligatoriedad de determinarle un impuesto por ese trabajo y ese esfuerzo, retenerlo y yo como patrón pagarlo. Aparte de lo que yo tengo que pagar como patrón por tener el uso del trabajador. Entonces, es un nicho que está cautivo. En este sentido, quiere decir que está en gran proporción, me parece que el 40% del presupuesto que viene para 2024, en una proporción del 40% de todos los impuestos que se recaudan, está en la base de los empleados. Entonces, al hacer el incremento, como tú lo estás comentando, dices, oye, la base es mayor, la retención va a ser mayor, el impuesto va a ser mayor. El empleado posiblemente tenga la particularidad de tener un beneficio económico líquido mayor, pero ¿y el patrón? Cuando hablamos en quincenalidades, o sea, podemos hablar desde un aspecto de forma particular, ¿no? Muy particular a lo general. Oye, aguinaldo es un concepto que equivale a 15 días, que cuesta 15 días, pero cuando hablamos haciendo la extrapolación del concepto, te das cuenta que no nada más son 24 quincenas, sino son 25 quincenas. Es decir, tu nómina ya te cuesta 12.5 meses. Al momento de hacer el incremento, tu nómina te va a costar 13 meses, porque es el sueldo mensual ahora incrementando 30 días, que representa un mes. Entonces, cuando hablamos de este tipo de conceptos, aquí el único beneficio siempre va a ser el efecto de cautivar, de concentrar este beneficio tributario que tiene el gobierno, ¿no? Y el patrón, pues, va a tener que volverse más eficiente económicamente. Una idea buena sería, oye, pues, ¿qué pasa con ese incremento? Te lo dejo exento para que tu trabajador realmente lo veas en tus arcas, ¿no? Sea un beneficio para ti. Oye, patrón, te dejo que lo deduzcas, porque acuérdense que también la parte de la deducción existe hasta un 53, un 47%. 47%. O sea, dices, espérame, ¿qué pasa, no? Entonces, yo como patrón, por 30,000 pesos que pago, nada más puedo deducir
no sé, el 53% de los 27,000 que nos hacías el favor de hacernos el ejemplo, ¿no? Y yo como trabajador no recibo los 27,000 o los 30,000, recibo en un porcentual, en una factorización sobre la base del impuesto que me tenga que quitar el patrón. Entonces, pues sí, puede ser un aliciente, pero ojo, ¿no? ¿Qué tanto estamos en la estructura integral? Aquí el único beneficio que vemos es pues el gobierno mantener esta política de recaudación y que bueno, pues, es el único que yo presiento que va a tener un beneficio. Sí, y más que, y bueno, no hay que olvidar que el siguiente año es un poco electoral. Y si pasa la reforma, pues los empleados, los trabajadores probablemente estén a favor de ese gobierno. Y si no pasa, bien o mal, el gobierno ya ganó porque ya logró hacer ruido en la población. Cierto, cierto. Fíjate que ahí por ahí platicaba con doctora, una plática anterior que tuvimos ahí sobre el paquete económico y hablaba sobre el efecto de que el paquete económico 2024, digo, si no tuviste oportunidad de verlo, yo creo que sí, pero está ahí en el canal, platicábamos sobre el paquete económico 2024 y hablaba que una tercera parte está en toda la parte de los apoyos económicos, los apoyos sociales. Pero, digo, él fue muy íntegro en su comentario y yo siento que es importante recalcarlo. Los apoyos económicos se vuelven de alguna forma este presupuesto electoral. Entonces, como bien lo comentas, el momento de poder proponer una ley, pues la masa, que son los trabajadores, pueden considerar que es una buena propuesta, aunque no han cuantificado realmente cuánto es lo que les está costando per se por esta propuesta, ¿no? O sea, realmente tú no lo vas a recibir, es insistente. Tú no lo recibes, ¿por qué? Porque todo lleva un impuesto. ¿Y qué pasa con el patrón? El patrón realmente es un costo que debe de absorber, es un costo que debe de pagar, es un costo que bien a bien altera en la eficiencia financiera, ¿no? Entonces, es cierto lo que comentas, es un año electoral y muchas de las cosas que podemos prever, pensar para el siguiente año, pues llevan un costo electoral, un costo político, ¿no? Entonces, no sé, digo, muchas En el gracias, espero inconsciente, que... ¿no? Mándeme. En el inconsciente subconsciente. En el No en el inconsciente, consciente, inconsciente. en el consciente inconsciente. Fíjate que, sí, lamentablemente, hay un libro que se llama Economista Callejero que habla un poco de 30 alternativas de cómo podemos ver la economía global con respecto a la economía particular, la economía personal. Yo te lo recomiendo ahí, te lo voy a Ujú. compartir, y en algún momento lo comentaré aquí en el canal. Es un libro que me llama mucho la atención porque trata de desmenuzar mucho el concepto económico y nos ayuda a entender este tipo de particularidades, ¿no? Dices, oye, el efecto de una reforma fiscal, si lo ves de forma integral, siempre va a haber alguien afectado. No Sí. todos tienen un beneficio, ¿no? Y comúnmente, digo, no está muy bien este comentario que voy a hacer, pero ya no sabes si realmente tienes un beneficio al ser empleador, al otorgar empleos, porque con este tipo de reformas que te quitan la deducibilidad, que te afecta en la base tributaria como patrón, como empresa, no sabes este tipo de reformas puedan ser alicientes para continuar. Lamento el comentario, pero es muy cierto. No sabes qué onda, digo, ya sucedió con las vacaciones, Sí, y ahora, ¿qué es lo que puede pasar con ese tema del aguinaldo, no? pues sí, digo, a fin de cuentas, digo, para las empresas que ya están acostumbradas a dar más de lo mínimo, no lo van a sentir tanto, pero los que dan el mínimo para efectos de cumplir con ley, sí les va a pegar algo en los bolsillos. Pero bueno, lo bueno es de que están profesionales como tú, que se pueden acercar y de alguna forma tú siempre vas a tener alternativas. Te conozco profesionalmente y sé que siempre vas a tener alternativas si esto llega a pasar. Y bueno, colega, te agradezco mucho la entrevista. No sé si quieras dar algún comentario para cerrar. Eh, pues que sigan el canal, digo, es bonito platicar, es bonito tener puntos de vista, aterrizarlos, debatirlos, porque te van a ampliar un poco el panorama. Y ojo, no se queden únicamente con lo que nosotros decimos, investiguen.
no solamente se vayan a Google, a Wikipedia, si lo leen ahí, está bien, pero también los libros son los que nos van a dar la herramienta de decir si tiene razón o no tiene razón, o esta es mi opinión. Excelente comentario, muchas gracias. Te agradezco mucho que propongas esta parte del estudio. Y bueno, para cerrar, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la última, Yenber. Te pido de favor que no sea la última y que tengamos oportunidad en un futuro de volver a platicar. Y si esta reforma de alguna forma prospera, pues ya te estaré buscando para que nos platiques la continuación y cuál va a ser el efecto De positivo, los números. negativo, neutral o lo que Claro, fuese, sobre la reforma que se está planteando. Bueno, claro que sí. te agradezco muchísimo, muchísimo, Yenber. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Estuvo con ustedes el doctor Francisco Contreras en el programa Hablando Claro de las Organizaciones. Nos vemos pronto. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.